Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo Tortuga, conformado por David Muñoz, Gabriel Micric, Benjamín Riquelme y Guillermo Mardones. Somos de base de datos y vamos a hablar sobre la introducción a la congruencia. Primero debemos comprender que una transacción es un conjunto de operaciones realizadas en bloque donde deben realizarse todas o ninguna, ayudando a editar, agregar o eliminar datos que se encuentran en una base de datos. Una transacción posee varias propiedades como la atomicidad, coherencia, durabilidad, pero la más fundamental es el aislamiento, que permite modificar un dato solo una vez por sesión, evitando así las incongruencias. Como muchas transacciones se realizan de forma congruente, es debido a la existencia de un sistema de control, el cual es conocido como esquema de control de congruencias. El sistema de control utiliza la propiedad de secuencialidad para llevar a cabo una transacción a la vez, manteniendo la planificación secuencial. Un bloqueo es el mecanismo que permite controlar el acceso congruente a datos para que así se trabajen de forma secuencial, logrando así la exclusión mutua, es decir, que evita que entre más de un proceso a la vez en la sección crítica. Existen varios modos para bloquear elementos, como por ejemplo el bloqueo compartido o el bloqueo exclusivo. El bloqueo compartido se utiliza para la lectura de datos, pero no para modificarlos, evitando así la actualización de registro. En cambio, el bloqueo exclusivo, los elementos se pueden tanto leer como modificar, y a su vez evita que otra transacción acceda a este elemento. Una transacción podrá solicitar el bloqueo de un elemento ya bloqueado por otra transacción, siempre y cuando los modos de bloqueo sean compatibles. ¿Qué quiere decir esto? Si el modo de bloqueo A de la transacción I es compatible con el modo de bloqueo de la transacción J, entonces existe la compatibilidad y pueden compartir el elemento. Para poder conocer si existe compatibilidad entre los modos de bloqueo, se creó la matriz de compatibilidad, la cual, como se puede demostrar, solamente es compatible en caso de que la primera transacción posea modo de bloqueo compartido. En caso contrario, siempre que sea, por ejemplo, de bloqueo exclusivo, será incompatible. Para que una transacción TI pueda acceder a un elemento, primero que todo debe bloquearlo. Como por ejemplo, T1 accede al elemento B por un modo de bloqueo exclusivo X y T2 accede al elemento A por modo de bloqueo compartido C, como se muestra en el ejemplo de la derecha. Si un elemento se encuentra bloqueado por otra transacción y una transacción quiere acceder a él, deberá comprobarse si es compatible. Si en caso contrario, no se podrá acceder al dicho elemento. Igualmente, una transacción puede desbloquear un elemento en cualquier momento. Un ejemplo puede ser el ejemplo bancario, donde se consideran dos cuentas, la cuenta bancaria A y B, donde acceden la transacción 1 y 2. T1 transfiere 50 de la cuenta B a la cuenta A, en cambio, T2 solamente visualiza el total de la cuenta A más la cuenta B. Como se puede demostrar, T1, primero que todo, debe bloquear exclusivamente B, leerlo y modificarlo, o mejor dicho. Mientras tanto, T2 realiza un bloqueo compartido en A para poder leerlo, luego desbloquearlo, luego realiza un bloqueo compartido en B, leerlo, desbloquearlo y después visualizar la suma de ambos. Sabiendo que la cuenta A posee 200 y la cuenta B posee 100 de dinero, si se desea ejecutar de forma congruente, se le hará una lectura errónea, ya que T1 se desbloquea demasiado pronto. Luego, al momento de visualizarse, va a notarse solamente una suma entre los dos que va a ser de 250 en lugar de los 300 que debería ser. Esto pasa porque ambas transacciones no se pueden ejecutar a la vez, por eso se tiene que hacer de forma secuencial. Una forma de solucionar el problema de la planificación anterior es tratando de modificar T1 y T2, haciendo que se retrase sus desbloqueos de los elementos A y B. Pero al momento de realizar esto, pasan los siguientes problemas. La transacción 4 desea bloquear compartidamente el elemento B, pero esto no es posible ya que la transacción 3 ya lo mantiene bloqueado exclusivamente. A su vez, la transacción 3 desea bloquear exclusivamente el elemento A, pero tampoco es posible ya que en la transacción 4 se encuentra bloqueado compartidamente el elemento A. Como no existe la compatibilidad, ninguno de los elementos se puede volver a compartir a menos que sea desbloqueado. Pero esto no ocurre ya que se necesita tanto de uno como del otro, de forma que se genera un bloque de interbloqueo. Si bien los interbloqueos parecen ser un problema, ayudan bastante, ya que entre obtener un estado inconsistente es mejor que se vuelva a un estado inicial. Como pueden ocurrir varias fallas al momento de realizar una transacción, se crea un conjunto de reglas conocidas como los protocolos de bloqueo.
Esta se encarga de restringir el número de planificaciones y solamente permite las planificaciones secuenciales. A su vez, una vez que sigan todas sus reglas, la planificación se considera una planificación legal. Concesión de bloqueo. Cuando una transacción solicita un bloqueo de un modo particular sobre un elemento de datos y ninguna otra transacción posee un bloqueo sobre el mismo elemento de datos en un modo conflictivo, se puede conceder el bloqueo. En el caso, supóngase que la transacción T2 posee un bloqueo de modo compartido sobre un elemento de datos y que la transacción T1 solicita un bloqueo en modo exclusivo sobre dicho elemento de datos. Se sabe que T1 debe esperar a que T2 libere el bloqueo en modo compartido, pero es posible que haya una secuencia de transacciones que solicita un bloqueo en modo compartido sobre ese elemento de datos y que cada una de ellas libere el bloqueo un poco después de que sea concedido. De esta forma, que T1 nunca obtenga el bloqueo en modo exclusivo sobre dicho elemento. La transacción T1 nunca progresa y se dice que tiene inanición. ¿Cómo se puede evitar la inanición de las transacciones? Bueno, esto se evita al conceder los bloqueos de la siguiente manera. Cuando una transacción TI solicita un bloqueo sobre un elemento de dato Q, un modo particular M, el gestor de control de concurrencia, concede bloqueo siempre que se cumplan dos casos. Caso 1, que no exista una transacción que posea un bloqueo sobre Q en un modo que esté en conflicto con M. Y en el caso 2, que no exista otra transacción que esté esperando un bloqueo sobre Q y que lo haya solicitado antes que TI. De este modo, una petición de bloqueo nunca se quedará bloqueada por otra petición solicitada anteriormente. Protocolo de bloqueo de dos fases. Este protocolo asegura la secuencialidad. Exige que cada transacción realice la petición de bloqueo y desbloqueo de dos fases. Tenemos la fase de crecimiento, que una transacción puede obtener bloqueos, pero no puede liberarlos. Y la segunda fase es la de decrecimiento, que una transacción puede liberar bloqueos, pero no puede obtener ninguno nuevo. Inicialmente una transacción está en la fase de crecimiento. La transacción adquiere los bloqueos que ésta necesite y una vez que la transacción libera un bloqueo, entra en la fase de decrecimiento y no puede realizar más peticiones de bloqueo. Bueno, como se puede ver, T3 y T4 son de dos fases. Nótese que es necesario que las instrucciones de bloqueo, bueno, o sea, que no es necesario que las instrucciones de bloqueo aparezcan al final de la transacción. Y por ejemplo, en el caso de la transacción T3, se puede trasladar la instrucción de bloquear B justo después de la instrucción bloquear específico de A y se sigue cumpliendo la propiedad de bloqueo de dos fases. Punto de bloqueo. Este es el punto de la planificación en el cual la transacción obtiene su bloqueo final. Esto se le dice al final de la fase de crecimiento. El protocolo de bloqueo de dos fases asegura que la secuencialidad en cuanto a conflictos no asegura la ausencia de interbloqueos. Por ejemplo, la transacción T3 y T4 son de dos fases, pero en la planificación 2 llega un interbloqueo. En el bloqueo de dos fases pueden ocurrir el retraso de cascada. El retroceso de cascada se puede evitar por medio de una modificación de protocolos de bloqueo de dos fases que se denomina protocolo de bloqueo estricto de dos fases. Este protocolo exige que además de un bloqueo, sea que el bloqueo sea de fase, una transacción debe poseer todos los bloqueos en modo exclusivo, que tome hasta que dicha transacción se complete. Este requisito asegura que todo dato escribe una transacción no comprometida está bloqueada en modo exclusivo hasta que la transacción se complete, evitando que ninguna otra transacción lea el dato. Otra variante del bloqueo de dos fases es el protocolo de bloqueo riguroso de dos fases, el que exige que posee todos los bloqueos
hasta que se comprometa la transacción. Se puede emplear el protocolo de bloqueo de dos fases en T8. T8 debe bloquear a A1 en modo exclusivo. Eh, por, por lo tanto, toda la ejecución de concurrencia de ambas transacciones conducen a una ejecución secuencial. Pero nótese que T8 solo necesita un bloqueo de modo exclusivo sobre A1, que al final de su ejecución, cuando describe A1. Así, T8 pudiera bloquear inicialmente A1 en modo compartido y después pudiera cambiar el bloqueo a modo exclusivo. Se obtendría que una mayor concurrencia, ya que T8 y T9 podrían acceder a A1 y A2 de forma simultánea. Conversión de bloqueo. La observación anterior lleva a un refinamiento del protocolo de bloqueo de dos fases básico en el cual se permiten las conversiones de bloqueo. Esto se refiere a un mecanismo para cambiar un bloqueo compartido por un bloqueo exclusivo y un bloqueo exclusivo por uno compartido. Se puede denotar la conversión de un modo compartido al modo exclusivo como subir y la conversión del modo exclusivo a modo compartido se denota como bajar. Bueno, no se permite la conversión de modo arbitrariamente. Por el contrario, la subida puede tener lugar solo en la fase de crecimiento, mientras que la bajada puede tener lugar solo en la fase de crecimiento. Luego tenemos el bloqueo de dos fases con conversión. Bueno, la primera fase puede obtener bloqueo en C sobre un elemento, puede obtener bloqueo específico sobre un elemento y puede convertir bloqueo compartido en bloqueo específico, en este caso subir. Y en la segunda fase puede liberar bloqueo compartido, se puede liberar bloqueo específico y además puede convertir bloqueo específico en bloqueo compartido, en este caso bajar. Y se puede ver en el ejemplo con T8 y T9. Que se puede forzar a la espera de una transacción que intenta subir un bloqueo sobre un elemento Q. Esta espera forzada tiene lugar si Q está bloqueado actualmente por otra transacción en un modo compartido. Luego tenemos el esquema simple de bloqueo. Un esquema simple pero de uso extendido genera automáticamente las instrucciones apropiadas de bloqueo y de bloqueo para una transacción basándose en una petición de lectura y escritura desde la transacción. Bueno, en esto se dividen en tres puntos y el punto uno sería cuando una transacción TI realiza una operación leer Q, el sistema genera una instrucción bloquear compartido de Q seguida de una instrucción de leer Q. El punto 2, cuando TI realiza una operación escribir Q, en el sistema comprueba que TI posee ya un bloqueo en modo compartido sobre Q. Si es así, entonces el sistema genera una instrucción subir Q seguida de una instrucción escribir Q. En otro caso, el sistema genera una instrucción de bloqueo específico de Q seguida de una instrucción de escribir Q. Y el punto 3 es que todos los bloqueos que obtengan una transacción, todos los bloqueos que tengan una transacción no se deben de bloquear hasta que dicha transacción se comprometa o aborte. Implementación de los bloqueos. Un gestor de bloqueo se puede implementar como un proceso que recibe mensajes de transacción y envía mensajes como respuesta. Como se ve en el esquema, el gestor de bloqueos utiliza la siguiente estructura de datos. Para cada elemento de datos que esté actualmente bloqueado, mantiene una lista enlazada de registros.
uno para cada solicitud, respetando el orden en el cual llegaron. Se utiliza una tabla de asociación indexada por el nombre de elementos de datos. Para encontrar la lista enlazada, si es que existe, esta se denomina tabla de bloqueos. Cada registro de la lista enlazada de cada elemento de datos anota qué transacción hizo la solicitud y qué modo de bloqueo se solicitó. Los bloqueos concedidos se han representado como rectángulos rellenos de color negro, mientras que las solicitudes en espera son rectángulos vacíos o blancos. Bueno, aunque la figura no lo muestre, la tabla de bloqueos debería mantener también un índice de identificadores de transacción, de forma que sea posible determinar de manera eficiente el conjunto de bloqueos que mantiene una transacción dada. ¿Cómo se procesan las solicitudes en un gestor de bloqueo? Bueno, cuando llega un mensaje de solicitud, añade un mensaje al final de la lista enlazada. De lo contrario, se crearía una nueva. Siempre concede la primera solicitud de bloqueo sobre el elemento de datos, pero si la transacción solicita un bloqueo sobre un elemento, el cual ya se ha concedido un bloqueo, el gestor solo concede la solicitud si es compatible con la anterior. Y todas estas, y si es que todas estas ya se han concedido. En otro caso, la solicitud tiene que esperar. Cuando el gestor recibe un mensaje de desbloqueo de una transacción, este borra el registro para que ese elemento de datos de la lista enlazada correspondiente a dicha transacción. Cuando esto ocurre, el gestor de bloqueo concede la solicitud y procesa el siguiente registro y así sucesivamente con los datos anteriores. Si una transacción se interrumpe, el gestor de bloqueo borra cualquier solicitud en espera. Una vez que el sistema de base de datos ha realizado la acción apropiada para deshacer la transacción, este libera todos los bloqueos que mantenía la transacción abortada. Y bueno, este algoritmo garantiza que las solicitudes de bloqueo estén libres de inanición, dado que una solicitud nunca puede conceder mientras no se haya concedido las solicitudes recibidas anteriormente. Protocolos basados en grafos. Como pudimos ver anteriormente, el bloqueo en dos fases asegura secuencialidad. Si se desean desarrollar protocolos que no sean de dos fases, es necesario tener información adicional acerca de la forma en que cada transacción accede a la base de datos. El modelo más simple exige que se tenga un conocimiento previo acerca del orden en el cual se accede a los elementos. Con esta información es posible construir protocolos de bloqueo que no sean de dos fases, pero que aseguren secuencialidad. Para llevar a cabo esto, se impone un orden parcial. Por ejemplo, tenemos el conjunto D, con las transacciones de 1, de 2, etc. Esto quiere decir que si D1 apunta a DJ, toda transacción que acceda o a DI o a DJ tiene que sí o sí acceder a DI antes de acceder a DJ. El orden parcial implica que el conjunto D se puede ver como un grafo dirigido acíclico, llamado grafo de la base de datos. Este apartado se centra en aquellos grafos que son árboles con raíz, el cual es llamado protocolo de árbol. En este solo se utilizan bloqueos exclusivos. En el protocolo de bloqueo de árbol, solo se permite la instrucción de bloqueo, bloquear C. Cada transmisión puede bloquear un elemento de datos al menos una vez y debe seguir 4 reglas. Estas son: el primer bloqueo de TI puede ser sobre cualquier elemento de datos. El segundo, TI puede bloquear un elemento de datos Q solo si TI está bloqueando actualmente al padre de Q. Número 3. Los elementos de datos bloqueados se pueden desbloquear en cualquier momento. Número 4. No puede bloquear de nuevo un elemento de datos que ya haya bloqueado y desbloqueado anteriormente. Como se puede apreciar en la imagen, todas las transacciones
ocurren una después de la otra, nunca ocurren dos al mismo tiempo. Y una transacción puede ser llamada otra vez, por ejemplo, B, siempre y cuando ya haya sido desbloqueada anteriormente. Esta planificación es secuenciable en cuanto a conflictos. Además, asegura la ausencia de interbloqueos. No asegura la recuperabilidad y la ausencia de cascadas. Si se quiere reducir la concurrencia, la opción que hay es la de mantener bloqueos exclusivos hasta el final. Protocolo basado en grafos tiene dos claras ventajas sobre el bloqueo de dos fases. La primera es que está libre de interbloqueos, por lo tanto, esto evita retrocesos. La segunda es que los desbloqueos se producen antes, mejorando el tiempo de espera. Una de las desventajas es que puede bloquear elementos a los que no tiene acceso. Y otra de las desventajas es que no puede llegar momentos en los que no sabe qué elementos debe bloquear y se pueden producir errores debido a esto. Protocolos basados en marcas temporales. Estas determinan el orden de la secuencia, de modo que, por ejemplo, si ingresan dos transacciones distintas, en este caso I y J, la que haya ingresado primero siempre va a tener una marca temporal menor a la que ingrese después. Aquí existen dos métodos en las marcas temporales. Uno es el método del contador, el cual cada vez que ingrese una marca temporal irá aumentando un contador lógico y este le irá asignando un valor a la marca temporal, según la transacción, según el orden de entrada que éstas tengan en la base de datos. También está el método del reloj, que como su nombre lo dice, utiliza el reloj del sistema como marca temporal. En el momento en que ingresa la transacción al sistema, esta toma el valor del reloj en ese momento y se lo asigna como marca temporal. Para implementar este esquema, se le da dos valores acá por cada valor a la base de datos. El primero es la marca temporal de escritura, el cual entrega la mayor marca temporal de todas las exitosas. Y lo mismo para la lectura. La marca temporal de lectura entrega la mayor marca temporal de todas las lecturas exitosas. Entonces, el protocolo de ordenación asegura que todas las operaciones leer y escribir conflictivas se ejecuten en el orden de las marcas temporales. Por ejemplo, supóngase que la transacción TI ejecuta escribir Q. Entonces, hay tres casos. El primero, si la marca temporal TI es menor que la marca temporal de lectura, entonces el valor de Q que produce TI se necesita previamente y el sistema asume que con dicho valor no se puede producir nunca. Por tanto, se rechaza la operación escribir y TI retrocede. Otro caso que puede ocurrir es que la marca temporal TI sea menor que la marca temporal de escritura Q. Si esto ocurre, TI está intentando escribir un valor de Q obsoleto, por tanto se rechaza la operación escribir y TI retrocede. Y en cualquier otro caso se ejecuta la operación escribir y la marca temporal TI se asigna a una marca temporal de escritura Q. A una transacción TI que haya retrocedido intentando hacer acciones de lectura o escritura, se le asigna una nueva marca temporal y se inicia de nuevo. Bueno, para ilustrar el protocolo se tienen las transacciones T14 y T15. La transacción T14, como podemos ver aquí, visualiza el contenido de las cuentas A y B. Y la transacción T15 transfiere 50 desde la cuenta B hacia la A y muestra el contenido de ambas. Este protocolo asegura la ausencia de interbloqueos, ya que ninguna transacción tiene que esperar. La recuperabilidad y la ausencia de cascadas se puede asegurar realizando todas las escrituras juntas al final de la transacción. Continuando con la presentación, presentaré la regla de escritura de Thomas. La regla de escritura de Thomas es una versión modificada de la ordenación por marca temporales. Es decir, en esta regla se puede ignorar operaciones escritas obsoletas bajo ciertas circunstancias.
La regla del protocolo para las operaciones escribir son distintas. Y la gran diferencia es que si se va a escribir un elemento que ya está escrito por una transacción más joven, se ignora la escritura y tendremos un efecto de tener un valor justo. Posteriormente, que la transacción que se está escribiendo sea escrita con esta estimación. Por ejemplo, como podemos ver por aquí, si la marca de lectura es mayor que la marca T, vamos a abortar y se deshace T. En el caso que la marca de lectura es mayor que la marca T, se ignora la operación y se proseguiría. Y en ciertas situaciones se va a ejecutar la operación y se concederá la marca de lectura X. Continuando, veremos los protocolos basados en validación. Estos protocolos basados en validación son muy importantes. Se utilizan cuando la mayor parte de transacciones son solo de lectura. La evaluación será un conflicto entre las transacciones porque se ejecutarán muchas sin control del sistema general del control de concurrencia. O sea que sería mucho enredo. En un cuadro del control de un esquema de control de concurrencia se daría una sobrecarga en nuestro código. Aquí se logra que cada una de las transacciones se ejecutarán en 3 fases diferentes. Primero tenemos la fase de lectura. En la fase de lectura tiene su lugar en la ejecución de la transacción de TI. Todas las ejecuciones se desarrollarían en la realización escribir y se realizarán en las variables locales, pero en este caso sin actualizar la base de datos. Solo sería para lectura. La fase de validación de la transacción de TI se debe realizar una prueba de validación para diagnosticar si realmente se puede transcribir a la base de datos localmente, que tienen como producto la operación escribir. Se lee y se otorga la validación. Y en la fase de escritura es la transacción de TI si tiene éxito en la validación. Las actualizaciones se aplicarán en la base de datos y si por el paso de la validación no se llega a validar, se retrocederá. Y ahora seguiremos con la granularidad múltiple. La granularidad múltiple es el tamaño del elemento de datos que se permite bloquear. Esta tiene como significado dividir jerárquicamente la base de datos en bloques que se pueden bloquear y estos mismos se pueden rastrear. Hay situaciones cuales podría ser beneficioso agrupar varios elementos de datos y tratarlos como una unidad particular de sincronización. Por ejemplo, si la transacción de TI tiene que acceder a toda la base de datos y se usa el protocolo de bloqueo, entonces pasará que TI debe bloquear cada elemento de la base de datos. ¿Okay? El protocolo de bloqueo de granularidad múltiple siguiente asegura la secuencialidad de cada transacción TI pueda bloquear un nodo Q usando las reglas siguientes. Debe bloquear la raíz del árbol en primer lugar y puede bloquearla en cualquier modo. Puede desbloquear un nodo Q solo si no ha bloqueado a ninguno de los hijos Q y finalmente deba bloquear a RA2 en modo C. Supóngase que la transacción T19 modifique el registro RA9 del archivo AA. Entonces T19 necesita bloquear la base de datos, la zona Z1 y el archivo AA en modo IX. Y finalmente debe bloquear RA9 en modo X. Puede bloquear un nodo Q en modo C o IC solo si está bloqueando actualmente al padre de Q en modo IX o IC. Supóngase que la transacción de T1 lee toda la base de datos, puede hacer esto una vez que bloquee la base de datos en modo C. Supóngase que la transacción T20 lee todos los registros del archivo AA, entonces T20 necesita bloquear la base de datos y la zona Z1 en este orden, en modo IC, y finalmente debe bloquear AA en modo C. Esta es nuestra bibliografía y con eso doy por finalizada la presentación. Muchas gracias.